Número 1. Dice, una solución acuosa de cloruro de sodio con una concentración igual a 0,03 molar presenta a 25 grados centígrados una presión osmótica de 999.500 barias. Calcular el coeficiente osmótico para el cloruro de sodio en estas condiciones. Y nos dan datos de presión, pasajes de presión de milímetros de mercurio a varias atmósferas. Nos da también la gravedad, nos da la masa molar del cloruro de sodio. Entonces, bueno, vamos a comenzar pensando en qué me está pidiendo el ejercicio. Me está pidiendo coeficiente osmótico, el valor de G. Habría que pensar un poquito en dónde, en qué fórmula aparece coeficiente osmótico como para que lo podamos usar, ¿no? Entonces, coeficiente osmótico G aparece en la fórmula del coeficiente de Van Hoff. I es igual a B por G. Entonces, el valor de B es la cantidad de iones que tiene el compuesto. En este caso tenemos sodio por un lado, cloro por el otro. Hay una unidad de cada uno. O sea que el valor de B, que es la cantidad de iones, es 2. G es lo que quiero calcular. Y el valor de I no lo tengo. Ese dato me falta. Así que deberíamos calcular cuánto vale I. ¿Dónde aparece I? Es la otra pregunta entonces. Para saber cuánto vale I, deberíamos plantear una fórmula que la contenga. No hay una fórmula de I que no sea esa. O sea que tengo que pensar alguna fórmula que conozca que contenga a la I. Y ahí aparece osmolaridad. La osmolaridad o concentración osmolar es igual a la molaridad multiplicado por el coeficiente de Van Hoff. O sea que si quiero calcular I, podría usar esta fórmula para despejarlo. Y fíjense que la molaridad es un dato que me la dieron. La molaridad es 0,03 molar. O sea que tengo molaridad para despejar I, pero lo que no tengo es la osmolaridad. Y por supuesto que para osmolaridad tengo varias fórmulas, ¿no? Es más, pueden separar en dos casos. Tengo las fórmulas de soluciones, osmolaridad es osmoles sobre volumen en litros, o también puedo pensar que la osmolaridad se puede calcular desde presión osmótica, sería como un caso 2. En este caso, como me dieron el valor de la presión osmótica, me conviene calcular la osmolaridad desde la fórmula de presión osmótica. La fórmula de presión osmótica se simbolizaba con pi, la presión osmótica, es igual a osmolaridad por R por T. Entonces, yo puedo reemplazar pi, R y T y despejar osmolaridad, mientras tenga todos esos datos, ¿no? Entonces, repasemos. Planteé esta fórmula porque es la que me iba a proporcionar el valor del coeficiente osmótico. Con B lo tengo, es 2, me falta I. Como me falta I, planteé esta fórmula. Esta fórmula que contiene ahí. Molaridad lo tengo, osmolaridad me falta. Planteé esta fórmula que tiene osmolaridad. Y ahora me tengo que fijar si en esta fórmula tengo todo o tengo que sacar otra flecha más para seguir buscando cosas. A ver, ¿tengo la presión osmótica? Sí. Me la dieron en varias, hay que usarla en atmósferas, así que en breve la pasamos. Recordemos que esto se mide en atmósferas. Después el valor de R es el valor de la constante de los gases ideales, 0,082 litro por atmósfera sobre Kelvin por mol. Es por ella que la presión va en atmósferas, porque acuérdense eso, R es 0,082 litro por atmósfera. Entonces, si la R va en atmósferas, pi también. Y la temperatura que va en Kelvin, ¿la tenemos? ¿Nos dio la temperatura? Sí, perfecto. Tengo la temperatura. O sea, de esa fórmula tengo todos los datos para poder despejar osmolaridad. De hecho, es más, les digo, despejen primero. O sea, voy a pasar R y T que están multiplicando, los voy a pasar dividiendo. Queda pi sobre R por T es igual a osmolaridad. Y acá ya tengo la primera fórmula con la que voy a comenzar para luego empezar a regresar. Entonces, vamos a hacer pasajes de unidades primero. Porque de hecho no tomé mucho los datos, no le voy a poner acá arriba los datos. Tenemos 0,03 molar es la unidad de la concentración molar. Después tenemos una temperatura de 25 grados centígrados a la cual le voy a sumar 273 para pasarla a Kelvin. Serían 298 Kelvin. Ahí está. Y después tenemos la presión, que es 999.500 barias. Y las vamos a pasar a atmósferas, dijimos. Y fíjense que acá tenemos la relación entre atmósferas y bar. Así que vamos a hacer una regla de 3 simple. Voy a decir, si 1,013 por 10 a las 6 barias equivale a una atmósfera, fíjense que en el comienzo de la regla de 3 estoy usando esta proporción. Ahí. Entonces, 999.500 barias, ¿a cuántas atmósferas equivale? Hagamos la cuenta.
9999500 por 1 dividido 1,013 exponencial 6. Y esto me da 0,987. Yo uso el redondeo de 3 cifras significativas que se usa en química, ¿sí? Eso, bueno, pueden usar 3 cifras o 2 cifras, pero conviene usar 3 cifras significativas como usamos decimales, ¿sí? Los números 0, conviene ponerlo con 3 cifras significativas. Bueno, entonces tenemos una presión osmótica de 0,987 atmósferas. Después tenemos en R 0,082 litros por atmósfera dividido Kelvin por mol por la temperatura, que es 298 Kelvin. Y esto nos va a dar entonces la concentración osmolar. Hago 0,987 dividido 0,082 por 298 y esto me da 0,0404. ¿Ven? 3 cifras significativas. Desde el 4 cuento 3 lugares. Y la unidad de esto es osmol sobre litro, que es la unidad de la osmolaridad. Hago un paréntesis acá. Tema unidades, ¿no? Cuando ustedes tienen que trabajar con unidades, ¿qué hacen? Simplifican siempre que tengan divisiones o multiplicaciones. En este caso, atmósfera se va con atmósfera y Kelvin se va con Kelvin. Y fíjense que la unidad que quedó es litro sobre mol, que como está en el denominador, es mol sobre litro cuando lo pongo en el numerador. O sea, queda invertido porque está dividiendo. Por eso acá quedó mol sobre litro. Ahora se preguntarán por qué puse osmol en lugar de mol. Bueno, recuerden que estamos calculando osmolaridad. Y los osmoles y los moles en realidad son la misma unidad. Ambos son moles. Lo que pasa es que los moles miden la cantidad de toda la sustancia. Y los osmoles hablan de la cantidad de cada ion. Entonces, decir mol o decir osmol, vamos a decir que es la misma unidad. Lo que pasa es que, bueno, hablan sobre la cantidad de cosas diferentes, ¿sí? En un mol de cloruro de sodio habría 2 osmoles. ¿Ven la diferencia? Pero al fin y al cabo estamos hablando de cantidad, ¿sí? Es como decirles, en un huevo hay yema y clara. ¿Ven? Hablo de cantidades también. Hay una yema y una clara. Hay 2 unidades adentro de un huevo. Más o menos esa es la idea. Así que no se me mareen con las unidades mol y osmol, que vamos a estar convirtiendo la una en la otra todo el tiempo. Tengo la osmolaridad, entonces ya me vengo para esta fórmula para poder despejar I. Si quiero despejar I, entonces la molaridad pasa dividiendo. Me queda osmolaridad dividido molaridad es igual a I. Osmolaridad es 0,0404 osmoles sobre litros y la molaridad es 0,03 y la unidad es mol sobre litro. Bueno, hagamos la división. 0,0404 dividido 0,03, esto me dio 1,35. Y en cuanto a la unidad, recuerden lo que acabo de decir. Mol y osmol es la misma unidad. O sea que se simplifican. Chau. Chau, chau los moles, chau los litros. O sea que la I, coeficiente de Van Hoff, no tiene unidades. Muy bien. Y ahora que tengo la I, vuelvo a la fórmula original para despejar G. Voy a pasar la cantidad de iones dividiendo. Y ahí voy a hacer entonces 1,35 dividido B, que ya habíamos analizado que era 2, y eso me da el valor de G. Hago 1,35 dividido 2 y esto me da que el coeficiente osmótico es 0,675. Y listo. Ahí tenemos la respuesta de este ejercicio. ¿Sí? Determine la velocidad de la luz en el cuarzo, sabiendo que cuando el rayo de luz pasa del aire al cuarzo con un ángulo de incidencia de 22 grados, origina un ángulo de refracción de 13,25 grados. Y nos dice que la velocidad de la luz en el vacío es 300.000 kilómetros por segundo. Ese es el valor que llamamos C en las fórmulas. Bueno, arranquemos tomando los datos. Tenemos que hay un rayo que incide de la luz, perdón, del aire al cuarzo. Ahí tenemos medio de incidencia y medio de refracción. Si yo lo representara, tendríamos el aire por arriba, el cuarzo es hacia donde el rayo se dirige, el rayo incide con un ángulo de 22 grados, ese ángulo es el ángulo que el rayo forma con la normal, y después el rayo se refracta angostando su longitud, se desvía
y el ángulo pasa a tener un menor valor. O sea que vamos a hacer una cosa, vamos a representarlo un poquito más abierto, si se entiende mejor. El ángulo incide, perdón, el rayo incide con un ángulo de 22 grados y cuando se refracta, bueno, el ángulo de refracción es menor al de incidencia y es de 13,25 grados. Bien, después, ¿qué tenemos? Hay índices de refracción. Cada medio físico tiene un índice de refracción que es la proporción entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en ese medio físico donde se está moviendo el rayo de luz. Entonces, tenemos que llegar sabido, esto no me lo van a decir en los datos, lo tenemos que saber nosotros, que el índice de refracción en el aire es igual a 1. O sea que el N1 es igual a 1. Y ya que estamos, les aclaro que esto es importante para ángulo límite, que el índice de refracción del aire es el más chico de los índices de refracción. Es como el índice de refracción en el vacío, considerando que la velocidad de la luz en el aire es igual que la del vacío, o sea, 300.000 kilómetros por segundo. Cualquier otro índice de refracción va a ser mayor a 1. Y eso es mega importante para calcular ángulo límite, por ejemplo, ¿sí? Lo dejo dicho ahí para que lo tengan en cuenta. Volviendo entonces, sabemos que el del aire es 1, pero cualquier otro índice de refracción en cualquier otro medio físico no lo conocemos. O sea que el índice de refracción del 2 no lo conocemos. Estos son los datos que tengo, más la velocidad de la luz en el vacío, por supuesto. Ahora, ¿qué quiero yo? Quiero la velocidad de la luz en el cuarzo, o sea, la velocidad de la luz en el medio de refracción. Entonces, velocidad de una onda se puede calcular como longitud de la onda dividido por el periodo de la onda. No tengo ningún dato de esos. Tipo, no tengo la longitud de la onda, no tengo el periodo, es el tiempo en que tarda una onda en desarrollarse. No tengo eso. Así que por acá la mano no viene. No viene por acá. Sí podemos pensar que estos datos vienen de la mano de la ley de Snell, o sea, de la mano de los índices de refracción. Y es donde decimos, ¿aparece la velocidad en alguna fórmula de índice de refracción? Sí, porque el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz en el vacío dividido por la velocidad de la luz en ese medio de refracción. Y como les comentaba, esta es la fórmula de lo que les comentaba recién, es la proporción entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio donde se está moviendo. Entonces, si yo quiero calcular el índice de refracción del cuarzo, del índice de refracción del cuarzo, podría usar esta fórmula, sí. Pero ahí donde digo, me falta la velocidad. O sea que el índice de refracción por ahí no va a salir. Pero quizás sí sale la velocidad. O sea, yo quiero calcular la velocidad de la luz en el cuarzo. Bueno, Regio, me dejo esta fórmula pendiente para calcular velocidad. Listo, esa fórmula me va a dar la velocidad de la luz en el cuarzo. El valor de C, que es la velocidad de la luz en el vacío, lo tengo, pero me sigue faltando N. No tengo el índice de refracción en el cuarzo. Ahora es donde digo, ¿hay alguna otra fórmula donde tenga índice de refracción como para poder calcular esto y después despejar velocidad? Y ahí aparece la ley de Snell. La ley de Snell dice que el índice de refracción 1 multiplicado por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción 2 multiplicado por el seno del ángulo refractado. Fíjense que tenemos todos los datos excepto el índice de refracción 2, que es el índice de refracción del cuarzo, el valor que quiero reemplazar acá. Así que si yo despejo índice de refracción 2, que para eso voy a pasar dividiendo el seno, queda esto, N1 por el seno del ángulo de incidencia dividido por el seno del ángulo refractado. Al despejar, puedo obtener el índice de refracción del cuarzo, ¿sí? O sea que si bien esta es la fórmula de índice de refracción, no la planteo para calcular N, la planteo para despejar velocidad, que es lo que el ejercicio me está pidiendo. Pero otra vez, como pasó en el punto 1, esa fórmula me está pidiendo un dato que falta. No tengo el valor de N. Y es por eso que me vine a plantear esta otra. Y bueno, ahora ya tengo todo para despejar N2 y luego poder despejar la velocidad. Ahora son cuentas. Bueno, reemplacemos. El índice de refracción 1 es el del aire, que vale 1. Después tenemos el seno del ángulo de incidencia, que me aclararon que era 22 grados, dividido por el seno del ángulo refractado, que es 13,25 grados.
Cuentas. Acá usamos seno, la tecla sen de la calculadora, y aclaración para todos. Para esta materia, la configuración de los ángulos tiene que estar en la letra D, en grados, no en radianes. Así que chequen que acá arriba no tengan la R, porque si tienen una R, esto les va a dar cualquier cosa, ¿sí? Así que chequen la cuenta ahora si les da lo mismo que a mí, porque es re importante tener la calculadora en grados y no en radianes. Quizás si algunos haciendo matemática, tienen la calculadora, se tiran en radianes, y para esta materia tiene que estar en grados. Atentos a eso, que no es dato menor. Entonces, 1 por el seno de 22 grados dividido por el seno de 13,25, usen paréntesis en el seno, me da 1,63. Ahí tenemos el índice de refracción en el cuarzo. Fíjense que dio mayor que el del aire, ¿no? Lo que contaba anteriormente. Sí o sí, cualquier índice de refracción que no sea el del vacío o el aire va a ser mayor a 1. En este caso, 1,63. Bueno, vuelvo a la fórmula que me permitirá despejar velocidad y reemplazo. N por 1,63. C por la velocidad de luz en el vacío, que recuerden que la tienen en la parte de datos. Y velocidad es mi incógnita. ¿Cómo se despeja esto? Hay muchos alumnos que tienen errores de despeje y eso es muy normal porque a veces no hicieron matemática o porque despejar ecuaciones a veces es complejo. Y les voy a comentar un error antes de comentar la forma correcta para que no lo cometan ustedes. Como acá ven una división, dicen, bueno, paso el 300.000 dividiendo. Ojo con eso. O paso el 300.000 multiplicando. Ojo con eso. El 300.000 no está haciendo nada. El que tiene que pasar es el denominador. O sea, es velocidad el que pasa. ¿Por qué? Porque velocidad yo puedo decir que está dividiendo. Entonces pasa multiplicando. Me queda entonces 1,63 por velocidad es igual a 300.000 kilómetros por segundo. Recuerden que las incógnitas se pueden mover también, no solamente los números. Y ahora el 1,63 que multiplica la velocidad la paso dividiendo. Y me queda que velocidad es igual a 300.000 kilómetros por segundo dividido por 1,63. Y haciendo esta cuenta obtengo la velocidad de la luz en el cuarzo, que me tiene que dar menos que la velocidad de la luz en el vacío. De hecho me da 184.049 kilómetros sobre segundo, que es la unidad de la velocidad. Y listo. Muy bien. Continuemos con este punto. Dice, el motor de una máquina emite un sonido de 45 decibeles. Luego de cierto tiempo, se acelera dicho motor de manera que triplica la intensidad del sonido emitido. ¿Cuál es el nuevo nivel de sensación sonora? Bueno, hay varios profes. Leí el mensaje y dije profe. Gracias. Hay varias formas de hacer este ejercicio. Lo que no se puede hacer es lo siguiente. Fíjense que el enunciado me dice que se triplica la intensidad del sonido. Podríamos pensar que si el nivel de sensación sonora original es 45 decibeles, al triplicarse la intensidad del sonido, se triplica el nivel de sensación sonora, el nivel de sonido. No pasa eso. Porque la relación entre intensidad del sonido y nivel de sensación sonora es logarítmica, no es un producto. O sea que yo no puedo agarrar el 45 y multiplicarlo por 3. Desterremos esa idea por las dudas, por si alguno lo piensa, eso no se puede hacer. Acá lo que se triplica es la intensidad del sonido. O sea que yo tengo un nivel de sensación sonora original, si quieren ponemos inicial, que es de 45 decibeles, que tiene una intensidad de sonido y luego se triplica la intensidad del sonido inicial para llegar a una intensidad de sonido final y esta intensidad del sonido tendrá su propio nivel de sensibilidad sonora final. Y esto es lo que me están preguntando. ¿Cuánto vale el nuevo nivel de sensación sonora? Y hay dos formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer de la forma en que creo que es más intuitiva. Después hay un camino un poco más matemático que si a alguno le interesa, con propiedades logarítmicas también se puede resolver, pero se los puedo pasar por privado para no marear a los que no les interesa. ¿Sí? Después me pueden preguntar por el chat o por Instagram o por WhatsApp. Volviendo entonces, ¿yo qué digo? A ver, quiero calcular el nivel de sensación sonora final. Para eso planteo la fórmula que es nivel de sensación sonora, o sea, cantidad de decibeles, es igual a 10 decibeles multiplicado por el logaritmo de la intensidad del sonido dividido por la intensidad mínima audible, dato que me dan en el enunciado.
Ahora, esta intensidad del sonido es la intensidad final porque yo quiero encontrar el nuevo nivel de sensación sonora. O sea que también el nivel de sensación sonora sería el final. Este dato no lo tengo todavía porque es esta intensidad que es el triple de la inicial. O sea que para calcular este dato yo tendría que primero calcular la intensidad del sonido final. Pero claro, yo no tengo la intensidad del sonido inicial tampoco. Tengo el nivel de sensación sonora inicial. O sea que debería primero calcular esto, para luego tener esto, para luego tener esto. Así que voy a plantear una fórmula que me permita calcular la intensidad del sonido inicial. Y la única fórmula que tenemos, gente, es esta. Entonces voy a calcular la misma fórmula, pero para el nivel de sensación sonora inicial. Sería entonces 10 decibeles multiplicado por el logaritmo de la intensidad inicial dividido por, ahí no, vamos a ponerle inicial con i, porque el 0 se lo dejamos para la mínima audible, o sea, para esta. Bien, con esta fórmula yo debería despejar esto, para luego meterlo acá y obtener esto, para luego meterlo acá y obtener esto. ¿Sí? Ese es mi camino, mi paso a paso. Fíjense que este ejercicio lo comencé igual que cualquier otro, planteando aquella fórmula que me iba a dar lo que yo quería calcular y después caminando hacia otras fórmulas que contenían los datos que a ella le faltaban. ¿Sí? Entonces, arranquemos por acá. Calculemos la intensidad del sonido inicial. La cantidad de decibeles la tenemos, 45 decibeles, es igual a 10 decibeles multiplicado por el logaritmo de la intensidad del sonido dividido la mínima audible, que lo tenemos por acá, es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Bien, ¿cómo se despeja esta fórmula? Para empezar, el 10 decibeles pasa dividiendo. O sea que me queda 45 decibeles dividido por 10 decibeles es igual al logaritmo de la intensidad inicial dividido por la mínima audible. Cuando resuelvo esta división, los decibeles se me simplifican y me queda acá 4,5. Después el logaritmo, que el logaritmo es en base 10, aplicando su definición, pasa como base 10. O sea que en un próximo paso, el logaritmo, vamos a decir que pasa, en realidad lo que estamos haciendo es aplicar la definición del logaritmo. Acá tenemos una base que es el 10. El logaritmo se va, si quieren, el 10 pasa para este lado y el 4,5 sube el exponente. Ese proceso es aplicar la definición del logaritmo. O sea que me queda que 10 elevado a 4,5 es igual a la intensidad del sonido dividido por la mínima audible. Y si quieren esto lo resuelven, a mí me gusta más pasar esto multiplicando y hacer toda la cuenta de una. Así que voy a hacer 10 elevado a 4,5 multiplicado por 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Y con este producto obtengo la intensidad inicial del sonido, del primer sonido, antes del aumento de la aceleración del motor. Me queda entonces 10 elevado a 4,5 multiplicado por 1 por 10 a la menos 12. Y esto me da 3,16 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrados. Bueno, ahí tenemos despejada la intensidad inicial. Todo este proceso de despeje es bastante matemático. Una vez que tengo la intensidad inicial, vengo para acá y digo, bueno, la intensidad final es el triple de la inicial. O sea que voy a hacer 3 por el valor obtenido. O sea, 3 por 3,6 por 10 a la menos 8. 3,16, perdón, por 10 a la menos 8. Y con eso obtengo la intensidad final. Entonces, multiplico por 3 y esto me da 9,48 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado. Y ahí tenemos la nueva intensidad del sonido. Y finalmente, con esta me vengo para acá y obtengo el nuevo nivel de sensación sonora. Sería esto entonces, 10 decibeles multiplicado por el logaritmo de 9,48 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado, dividido por la cantidad mínima audible, que es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Recuerden que eso siempre es dato. Acá estas unidades se cancelan y la unidad del nivel va a ser decibeles. Y ahora vamos a hacer la operación. Y yo la voy a hacer toda junta. Para hacerla toda junta, tengan en cuenta de que esta expresión en la calculadora
es tocar la tecla que es XP o bien esa que es por 10 elevado, que está acá abajo, al lado del ANS, al lado del igual, esa tecla. ¿Sí? Cada vez que ponga por 10 voy a poner exponencial o por 10 elevado. ¿Sí? Eso me permite hacer toda la cuenta junta. Si no, tendrían que hacer primero esta operación y después logaritmo de eso y a eso multiplicarle 10. ¿Ok? Bueno, voy con todo junto. 10 por logaritmo de 9,48 exponencial menos 8 dividido por 1 exponencial menos 12. Bueno, toda esa cuenta me dio 49,8 decibeles. Y listo. ¿Ven que no dio el triple de 45? Entre dos compartimentos existe un flujo de un soluto pequeño no cargado con un valor de 1 por 10 a la menos 8 mol sobre metro cuadrado por segundo. La distancia que los separa es de 0,9 decímetros de longitud. En el recipiente de mayor concentración, el valor de la misma es de 45 mol sobre metro cúbico. Indique la concentración del soluto en el segundo recipiente y exprese la misma en moles sobre centímetro cúbico. Bueno. A ver, para empezar, este tema los puede un poquito confundir, porque pueden pensar que como hay un flujo, pueden pensar que es ósmosis o que es difusión. Pero para que sea ósmosis tendría que ser flujo de solvente a través de una membrana semipermeable. Y acá el flujo es de soluto y membrana semipermeable no hay, o por lo menos no me la nombran. Así que el hecho de que diga que es flujo de soluto me está indicando que estamos en difusión. Y además tenemos el valor del flujo neto, que eso lo simbolizamos con J, 1 por 10 a la menos 8 mol sobre metro cuadrado por segundo. También tenemos la distancia que separa, que eso es delta X, 0,9 decímetros. También tenemos que la concentración en el recipiente de mayor concentración, o sea, la concentración mayor, es igual a 95 mol sobre metro cúbico. Y te pide la concentración en el recipiente de menor concentración, concentración menor, que es igual a 95 moles sobre metro cúbico. Y me dan el coeficiente de difusión, que es 5 por 10 a la menos 11 metro cuadrado por segundo. Bueno, voy a hacer una aclaración, más que nada para los chicos que tienen mi curso. Fíjense una cosa, el ejercicio me da datos y todos los datos coinciden en tener la unidad de distancia en metros. Vieron que acá está metros, acá también metros, acá también metros, acá también metros. Cuando no tengo la misma unidad, conviene pasar todo a centímetros, que es la unidad con la que usamos este tema. Pero si yo veo que está todo en la misma unidad, todo en metros, no me conviene pasar todo a centímetros. Me conviene hacer el ejercicio en metros para que la simplificación se me dé. Es por eso que en este caso el delta X no lo voy a usar en centímetros como lo haría normalmente, que eso lo hago cuando todas las unidades tienen unidades distintas. No sé, una está en metro, otra en decímetro, otra en milímetro, otra en hectómetro. Bueno, ahí paso todo a centímetro, una unidad común. Pero cuando tengo ya todo en una unidad común, lo puedo conservar. O sea que el ejercicio lo voy a hacer en metros en este caso. Y por esto es que el delta X lo voy a pasar a metros y no a centímetros. De decímetro a metro, ¿cómo hago el pasaje? Bueno, algunos lo recordarán del primer parcial y para que esté perdido, repasemos los pasajes. Yo tengo los pasajes de unidades que son kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro, ¿no? Si quiero pasar de decímetro a metro, tengo que ir para atrás. Ir para atrás es dividir. Y voy a dividir por un 1 y tantos ceros como espacio haya entre las unidades. Como de decímetro a metro hay un solo espacio, divido por 10. O sea que hago 0,9 dividido 10 y esto me da 0,09 metros. Ahora, si alguno de ustedes quiere pasar todo a centímetros, bienvenido sea. De hecho, la respuesta tiene que estar en centímetros, así que mal no estaría. Pero, ¿qué pasa? Para economizar tiempo, me conviene pasar solo la respuesta a centímetros que pasar todo esto a centímetros, ¿no? Bueno, planteo la fórmula que me va a permitir despejar concentración. Y como tengo flujo neto, voy a plantear la fórmula de flujo neto.
Flujo neto es igual a constante difusiva multiplicado por la variación de concentración dividido por el espesor de la membrana o la distancia que separa al flujo del soluto. Entonces, como flujo voy a reemplazar por 1 por 10 a la menos 8 mol sobre metro cuadrado por segundo. En la constante difusión voy a poner 5 por 10 a la menos 11 metro cuadrado sobre segundo. Tengamos en cuenta que variación de concentración es concentración mayor menos concentración menor. La concentración mayor la tengo, es 95 mol sobre metro cúbico. La concentración menor no la tengo, así que esta es la incógnita del ejercicio. Y en el denominador tengo la longitud, que es 0,09 metros. Bueno, ahora vamos a tener que despejar. Voy a pasar esto multiplicando. O sea que me queda 1 por 10 a la menos 8 mol sobre metro cuadrado por segundo multiplicado por 0,09 metros. Y si quieren, ya hacemos de una, que esto también pase, pero dividiendo, porque como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Así que me quedaría dividido por 5 por 10 a la menos 11 metro cuadrado sobre segundo. Si alguien no se dio cuenta de hacerlo al mismo tiempo, pasa primero multiplicando el 0,09 y en un próximo paso dividiendo el 5 por 10 a la menos 11. Da lo mismo. Ahora, si yo lo hago así, del lado derecho me queda 95 mol sobre metro cúbico menos concentración menor. Bueno, hagamos la operación. Sería entonces 1 exponencial menos 8 por 0,09 dividido 5 exponencial menos 11. Bueno, esta cuenta me dio 18. Ahora, ¿qué onda con la unidad? ¿No? Bueno, miren, voy a hacer un cálculo auxiliar. Voy a hacer esto por esto dividido esto. Lo voy a escribir de esa forma. O sea, como mol sobre metro cuadrado por segundo multiplicado por metro dividido por metro cuadrado sobre segundo. El dividido lo voy a pasar a multiplicación. Esto sería como mol sobre metro cuadrado por segundo multiplicado por metro multiplicado por segundo sobre metro cuadrado. Recuerden que la división pasa a multiplicación invirtiendo la segunda fracción, ¿sí? Y de esta forma puedo simplificar el cruzado. Fíjense, a ver qué pasa acá. Tenemos segundo con segundo se me va. Genial. Y después tenemos metro acá arriba que se puede ir con uno de los metros de abajo. O sea que puedo sacar un metro de acá con uno de estos o bien con uno de estos, como más les guste. Así que si yo multiplico, arriba me queda simplemente mol y en el denominador tengo metro cuadrado por metro. Y eso sería metro al cubo. Recuerden que en la multiplicación los exponentes se suman. Acá me había quedado exponente 1, así que 2 más 1 me queda exponente 3. Así que esto es 18 mol sobre metro cúbico. Esto es igual a 95 mol sobre metro cúbico menos concentración menor. Para despejar concentración menor voy a pasar esta sumando. O sea, me queda 18 mol sobre metro cúbico más concentración menor es igual a 95 mol sobre metro cúbico. Y abro un paréntesis acá. Si a alguien se le hubiera ocurrido pasar esto restando, está perfecto también. Pero ¿saben lo que pasa muchas veces con eso? Errores que veo muy comúnmente. ¿Qué hacen esto? 18 menos 95 igual a concentración menor. Hay un error ahí, ¿no? Nos estamos comiendo este menos. Y ese menos me hace que a esta cuenta que va a dar negativa se convierta en positiva. Entonces, para no cometer ese error, yo prefiero que pasen lo que está restando siempre sumando, siempre lo que está restando, ya sea el número o la incógnita, como en este caso, y que después, en todo caso, ahora que tengo una suma, el 18 lo paso restando. Y no me confundo con los negativos, ¿sí? Ahora, háganlo como mejor lo mejor les salga. Por lo que estoy diciendo les parece una obviedad y lo quieren despejar pasando el 95 restando, va a estar bien. Pero ojo con este menos, no se me lo coman, ¿sí? Yo pasé esto sumando y ahora el 18 lo paso restando. 95 mol sobre metro cúbico menos 18 mol sobre metro cúbico es la concentración menor. Hago 95 menos 18 y esto me da 77. Bueno, pero 77 mol sobre metro cúbico y yo quiero centímetro cúbico en el denominador. Yo quiero, no, me lo pidió el enunciado. El enunciado me dice que la respuesta
tiene que estar en moles sobre centímetro cúbico. Así que hay que hacer un pasaje de unidades. Como el pasaje que tengo que hacer está en el denominador, me conviene usar fracciones unitarias. Así que voy a pensar cómo es la relación entre metro cúbico y centímetro cúbico. ¿Cómo es la relación entre metro cúbico y centímetro cúbico? Bueno, de pronto uno puede pensar cómo es la relación entre metro y centímetro. Volvamos a la listita de unidades. Tengo acá el metro, tengo acá el centímetro. Le voy a poner un 1 debajo de la unidad que está más a la izquierda. O sea, pongo un 1 abajo del metro. Eso dice que un metro equivale a, y completo con ceros para llegar a la otra unidad, o sea, hasta llegar al centímetro. Un metro son 100 centímetros. Si alguien, no, capaz lo saben de la vida cotidiana, pero si tienen que pasar a milímetro o cualquier otra unidad, piensen eso. Le ponen un 1 a la unidad que esté más a la izquierda y completan con ceros hasta llegar a la otra. O sea que eso se lee como que un metro, sin cubo, equivale a 100 centímetros. Como yo tengo metro cúbico, voy a elevar al cubo ambas unidades y de esta forma obtengo que 1 al cubo, es decir, un metro cúbico, equivale a 100 al cubo, 100 al cubo que es 1.000.000 de centímetros cúbicos. Habiendo encontrado la relación entre metro cúbico y centímetro cúbico, voy a multiplicar acá una fracción que contenga esto en el numerador y esto en el denominador, o al revés, ahora lo vamos a analizar, que eso es una fracción unitaria. Es una fracción cuyo valor proporcional es 1, porque un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Ahora, ¿en qué orden lo escribo? Bueno, como yo quiero simplificar los metros cúbicos, me conviene que metro cúbico esté arriba, o sea que por descarte centímetro cúbico abajo. Así que esta relación la voy a escribir como un metro cúbico arriba y 1.000.000 en el denominador. Y bueno, voy a hacer 77 por 1 dividido 1.000.000 y eso me va a dar mol sobre centímetro cúbico. A ver, ¿cuánto da esto? 7,7 por 10 a la menos 5. Y fíjense lo que decía recién, metro cúbico se va con metro cúbico y me queda mol sobre centímetro cúbico. Calcule la intensidad total de corriente para el circuito que se presenta a continuación. R1 igual a 20 ohm, R2 igual a 10 ohm. Yo quiero la intensidad total. O sea que tengo como dato el voltaje total, quiero la intensidad total, me falta la resistencia total para calcular con la ley de Ohm la intensidad de corriente. Recuerden que la ley de Ohm me dice que la diferencia de potencial es igual a la intensidad de la corriente multiplicado por la resistencia. Si yo quiero la corriente total, debo usar el voltaje total y la resistencia total. Lo que no tengo todavía es la resistencia total. Vamos a calcularla a ella. Para eso tengo que ver cómo están dispuestos estas resistencias. ¿Están en serie o están en paralelo? Alguna podrá decir cómo están enfrentados o están en paralelo. Y eso es válido a veces, porque si yo tengo, por ejemplo, algo así. Ay, qué mal dibujo, chicos. Acá también las resistencias están enfrentadas, pero están en serie, no en paralelo. Así que, ¿qué les tengo para decir? Que cuando quieran saber cómo están dispuestas las resistencias, hagan el camino de la corriente. La corriente sale de la pila, ¿sí? La corriente sale por acá y cuando llega acá, llega a lo que se llama un nodo. Y acá la corriente tiene para elegir ir por acá, ir por acá. ¿Va a elegir? No, se va a separar. Se va a separar en dos corrientes distintas, que sumadas son la amarilla. Por ejemplo, vamos a poner una corriente de color rosa que sigue por acá, que es parte de la amarilla, después baja por acá y después sigue para allá. Ahí se tocó con otro nodo, otra conjunción de dos cables. Y también la corriente amarilla va a un poquito y irse para abajo. Pueden pensarlo como si fuera agua que fluye por cañerías también. Es la misma idea. Va a fluir un poquito para el costado y otro poquito para abajo. Cuando se vuelven a encontrar en este nodo la rosa, la corriente rosa y la corriente verde, se vuelve a formar la amarilla. A la pila siempre llega la misma corriente. Entonces fíjense que de esta forma, como por la resistencia 1 y la resistencia 2 pasan corrientes distintas, interpreto que están en paralelo. Si estuvieran el otro diagrama que había hecho y que borré porque me dio vergüenza lo mal que lo dibujé,
Si tuviésemos algo así, ¿cómo sería el camino de la corriente? Sale de la pila, sigue por este cable. No hay otro cable, o sea, pasa por el 1. Y de acá puede bajar. Y de acá puede seguir. Y de acá puede volver. ¿Ven que en ninguna parte hay un nodo? O sea, una parte donde el cable se separa en dos. Ahí está en serie. Así que es re importante no recordar el tema como si están enfrentados es paralelo, sino pensar en si las corrientes van a ser iguales o no. Igual corriente, serie. Corriente distinta, paralelo. Entonces, corriente distinta que nace de una original, ¿no? Así que R1 y R2 están en paralelo. Para encontrar la resistencia equivalente, o sea, la resistencia total en paralelo, usamos la fórmula 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces reemplazo a R1 por 20 ohm, a R2 por 10 ohm, sumo estas dos fracciones, hago un 20avos más un décimo, esto me da 3 20avos, y la unidad queda, el ohm queda en el denominador. Y como yo quiero R total, lo que puedo hacer para despejar es invertir las dos fracciones. Si yo invierto los dos lados en simultáneo, obtengo R total. Y la operación es sumamente válida porque hago la misma operación en ambos miembros. O sea que de este lado me queda R total sobre 1, es decir, R total, y del otro lado 20 ohm sobre 3. Y este es el valor de la resistencia total. Y bueno, ¿yo qué quería? La corriente total. Y dije que le iba a calcular con esta fórmula. El voltaje total lo tengo, me lo dieron, es el voltaje de la pila, o sea, 20 volt. La corriente es mi incógnita y la R total, 20 tercios ohm. Paso la resistencia dividiendo para despejar la corriente. Y voy a hacer entonces 20 dividido 20 tercios, que me da un hermosísimo 3. Y cuando hacemos volt dividido ohm, eso me da amper. Y ese es el valor de la intensidad de la corriente. Y listo. Termino el ejercicio. Dice, en un frasco de 400 centímetros cúbicos se tiene una solución que contiene 0,12 gramos de glucosa y 0,6 gramos de una sal compuesta por 2 cationes y un anión. Si la osmolaridad de esta solución es de 2,87 por 10 a la menos 2 osmoles sobre litros, determinar el coeficiente osmótico de la sal. Y te nos da como dato la masa molar de la sal y la masa molar de la glucosa. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos un volumen total de 400 centímetros cúbicos. En este volumen tenemos glucosa. De glucosa tenemos 0,12 gramos masa. También tenemos sal. De la sal tenemos 0,6 gramos. Para la sal también me aclaran que tenemos 2 cationes y un anión. Eso es la cantidad de iones que tiene la molécula, lo cual, la sustancia, perdón, porque no es una molécula, la sal. La cantidad de iones que tiene la sal. Recuerden que en las fórmulas de osmolaridad y ósmosis, ese es el valor de B, cantidad de iones. 2 más 1 son 3 iones. O sea que voy a agregar para la sal que B es igual a 3. La osmolaridad, o sea, esto más esto, tiene una osmolaridad que es de 2,87 por 10 a la menos 2 osmoles sobre litro. Y lo que me preguntan es el coeficiente osmótico. O sea que este ejercicio te pregunta exactamente lo mismo que te preguntó el ejercicio número 1 de la clase de hoy. Pero esto es totalmente distinto. Va por otro lado. Así que vamos a ver cómo lo encaramos. Y tenemos las masas molares que lo voy a dejar en la parte de datos. No lo voy a tener en cuenta por ahora. Si hay que usarlo, lo usaré. Bien, a ver. Tengamos en cuenta una cosa. Si yo quiero calcular G, sabemos que G está en la fórmula del coeficiente de Van Hoff. O sea que voy a calcular I igual a B por G para calcular G. Voy a usar, perdón, I igual a B por G para calcular G. O sea, mi objetivo es calcular esto. La cantidad de iones me la dieron, así que lo que me estaría faltando es saber cuánto vale I. Para calcular cuánto vale I, cuando tengan un ejercicio de suma de soluciones, que da una solución resultante, usen la fórmula de osmoles, nunca la de osmolaridad. O sea que para calcular I, yo diría los osmoles de la sal
es igual a moles de la sal multiplicado por I. En el punto número 1, como teníamos una única sustancia, no había dos, habíamos puesto osmolaridad es igual a molaridad por I. O sea, usamos la fórmula de concentración. O sea, cuántos osmoles o moles hay cada litro. Bueno, acá cuando tengamos suma de sustancias, esta fórmula no me conviene para nada. Entonces voy a usar los osmoles reales que hay en dilución. Así que de esta fórmula yo esperaría despejar I. Los moles de la sal los puedo calcular. Yo les doy un tip en mi cursito, que es que si tienen gramos, o sea masa, y quieren pasar a moles, pueden dividir por la MR de la sustancia en cuestión. Entonces, yo tengo la masa de la sal, puedo dividir por la MR de la sal, que es 142 gramos mol. Y si hago entonces 0,6 dividido 142, lo que obtengo es los moles de la sal, que en este caso esto me está dando 4,22 por 10 a la menos 3 moles. O sea que los moles para reemplazar en esta fórmula los acabo de calcular, yo los tengo. Lo que no tengo, y acá viene el kit de la cuestión, son los moles, los osmoles, perdón. No tengo a cuántos osmoles de sal equivalen estos moles por I. Así que tengo mol, pero acá tengo una nueva fórmula con una nueva incógnita. Y acá viene el tema. Cuando trabajemos con suma de sustancias y que tengamos la cantidad final, lo que puedo calcular es cuántos osmoles vienen de la glucosa y cuántos osmoles hay en total. Como a mí me da la concentración total, que es la concentración de glucosa más la de la sal, teniendo el volumen, yo podría calcular cuántos osmoles hay en total en ese volumen. Esos osmoles calculados contemplan los osmoles de la sal, que no se olviden que es lo que quiero, más los osmoles de la glucosa, que con este dato los puedo calcular. Entonces, cada vez que tengamos que calcular los osmoles de algo agregado, teniendo la osmolaridad total y pudiendo calcular los osmoles de la otra sustancia, voy a calcular esos dos y después los voy a restar. Pero síganme. Calculamos entonces osmoles totales. O sea, ¿cuántos osmoles hay en los 400 centímetros cúbicos sabiendo que esta es la concentración? Esta concentración, si quieren, la pueden leer así, miren, como que hay 2,87 por 10 a la menos 2 osmoles por cada 1 litro de solución, o sea, por cada 100 mililitros. Como acá tengo mililitros, mil mililitros. Como acá tengo mililitros, capaz nos conviene pensarlo en mililitros. Si no pueden pasar esto a litros, háganlo como quieran. Entonces voy a decir, si yo sé por la concentración que en 1000 mililitros de solución hay 2,87 por 10 a la menos 2 osmoles, entonces en 400 mililitros, ¿cuántos osmoles habrá? Hago entonces 400 por 2,87 por 10 a la menos 2 dividido 1000 y esto me da 0,0115 osmoles. O sea que entre la sal y la glucosa acumulan esta cantidad de osmoles en los 400 centímetros cúbicos. Ahora, ¿cuántos osmoles de glucosa hay? Bueno, piensen que tengo masa, así que de masa podemos pasar a moles, como les comentaba acá, dividiendo por la MR. Así que divido por 180 gramos mol en este caso. 0,12 dividido 180 me da 6,67 por 10 a la menos 4 moles. Y habíamos comentado recién que osmol es mol por I. O sea, voy a aplicar esta misma fórmula, pero para la glucosa. Ahora, la glucosa es un compuesto orgánico. Y los compuestos orgánicos, glucosa, fructosa, urea, tienen coeficiente de Van Hoff, o sea, I igual a 1. O sea, esto vale 1. Por lo tanto, los osmoles de la glucosa equivalen a los moles. O sea que hay 6,67 por 10 a la menos 4 osmoles de glucosa. Entonces, lo que acabo de calcular me está indicando que
hay en total 0,0115 osmoles. Y dentro de este total, esta cantidad es de glucosa. Y lo que sobre va a ser de la sal. Y yo justamente necesitaba eso. Necesitaba calcular los osmoles de la sal para tener I, para luego calcular G. Entonces, para calcular los osmoles de la sal, voy a hacer siempre osmoles totales menos osmoles del conocido, o sea, en este caso de la glucosa. Así que a 0,0115, que son los osmoles totales, le voy a restar 6,67 por 10 a la menos 4 osmoles. Y eso me va a dar cuántos osmoles provienen de la sal. Entonces hago 0,0115 menos 6,67 por 10 a la menos 4 y esto me da 0,0108 osmoles. O sea que ya tengo los osmoles de la sal. Así que ahora que tengo los osmoles de la sal, voy a plantear esta fórmula para calcular los moles de la sal. Perdón, los moles de la sal los tengo. Perdón. Voy a usar esta fórmula para calcular I, el coeficiente de Van Hoff de la sal. Entonces, osmoles de la sal, 0,0108 osmoles. Moles de la sal, recuerden que lo calculé acá dividiendo por la MR a la masa, que me había dado 4,22 por 10 a la menos 3 moles. Y es I lo que yo busco despejar. Paso dividiendo entonces el 4,22 por 10 a la menos 3 mol. Y eso me da I, que recuerden que no tiene unidad, mol con osmol se cancela. Me queda entonces 0,0108 dividido por 4,22 por 10 a la menos 3. Esto me da 2,56. Y ahora que tengo I, voy a la otra fórmula, a la que era la original de la cual partí, que era esta, y voy a despejar G. Sabíamos que B tenía valor 3. Entonces tenemos I es igual a B por G. I es 2,56, B es 3, G es mi incógnita. Paso dividiendo el 3 y ahí obtengo el coeficiente osmótico. 2,56 dividido 3 es 0,853. Y listo. Ahí terminó el ejercicio.